Esta clase es sobre la pregunta 19 del Manual para el Maestro, que dice: ¿qué es la justicia? Eh, bueno, en esta sección podemos ver cómo se contrasta el error con la corrección. Vamos a recordar brevemente los dos niveles en que se enseña el curso, tal como lo enseñaba Ken Wapnick. El primer nivel de enseñanza es el contraste entre la realidad del cielo y el sueño, la percepción, es decir, el contraste entre el conocimiento y la percepción. En la realidad, en el cielo, no puede haber percepción, solo hay conocimiento. Por lo tanto, en la realidad no hay ni error ni corrección. No hay ni ego, ni Espíritu Santo, no hay ni culpa, ni perdón. Solo está la verdad, el infinito amor de Dios, el infinito y eterno amor de Dios. Por otro lado, en la percepción está el error y la corrección. Entonces, en el primer nivel de enseñanza se contrasta el conocimiento, donde no hay ni error ni corrección, con la percepción, donde sí hay un error y una corrección. Este es el primer nivel, la realidad versus el sueño. El segundo nivel de enseñanza es dentro del sueño, dentro de la percepción, se contrastan dos sistemas de pensamiento. En el cielo no hay sistemas de pensamiento, ni errado ni correctivo, pero en el sueño o en nuestra mente dormida sí hay dos sistemas de pensamiento, uno es el ego y el otro es el Espíritu Santo. Entonces, ambos son ilusorios. Se nos dice que tanto el error como la corrección son una ilusión. Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de una ilusión de culpa, y cuando hablamos de perdón, estamos hablando de una ilusión de perdón. Sin embargo, y esto es muy importante, la corrección es totalmente necesaria. Sin la corrección, a pesar de que es una ilusión, sin esta ilusión correctiva es imposible despertar en el conocimiento. Es imposible despertar en el cielo. A pesar de que el cielo es todo lo que hay y es lo único que hay, es la única realidad, el conocimiento es lo único real, es imposible saltar del error al conocimiento. Necesitamos de una corrección, necesitamos de los dulces sueños de perdón, necesitamos del sueño feliz, necesitamos del perdón, necesitamos de la práctica del deshacimiento del error. Entonces, aquí viene el tema de esta clase. La justicia no es la realidad. En el cielo no hay justicia, tampoco hay injusticia. Simplemente es el ser, se es el amor de Dios, se es uno con Dios, se es una perfecta unicidad que no se puede explicar con palabras. Pero dentro del sueño, puesto que hay la ilusión de injusticia, entonces se nos ha dado como respuesta la ilusión de justicia. Y esta justicia es la expiación, la salvación, el Espíritu Santo, el perdón, la percepción correcta, la visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo. Hay muchos nombres para hablar de esta justicia, que es la corrección. Y una vez más, la justicia no es real. En el cielo no hay una justicia nuevamente, porque tampoco hay una injusticia. Solo en el sueño, solo en la mente dormida del Hijo, que es al parecer la experiencia de todos nosotros aquí, se requiere de una justicia. Esta justicia, a pesar de que es una ilusión, es tremendamente necesaria, tal como el perdón, para poder finalmente despertar. Bien, comienzo con la lectura. Dice: ¿qué es la justicia? La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. Aquí, cuando habla de los juicios del mundo, habla del sistema de pensamiento que tiene todo el mundo, que es el ego. La injusticia es la base del ego. Recordemos que la base del sistema de pensamiento errado del ego es la idea de separación, y por lo tanto la idea de pecado, culpa y miedo. La idea de que hubo un ataque contra Dios, contra la realidad, que hubo una injusticia. Esta injusticia nunca ocurrió y es falsa. Y es por esto que se requiere de una respuesta, de una justicia. La justicia no viene a condonar la injusticia, viene a reconocer que no hay una injusticia.
que no hubo separación, que no hubo un ataque ni un daño, que no hubo pecado, que no hubo culpa y que ni siquiera existe el miedo, ni el dolor, ni el sufrimiento. Y tampoco hay una necesidad de sustituir el amor de Dios. Recordemos que el comienzo de la idea de separación partió con la idea, con el deseo del hijo de existir separado de su padre, ya sea de ser el padre de su padre, de crear separado de su padre, de tener una voluntad distinta de la del padre. Entonces, como ese era nuestro deseo, como una solamente, como un solo hijo, y nos tomamos en serio esa diminuta y alocada idea, para nosotros era atractiva esa idea, pero a la vez pecaminosa. La veíamos como algo grave porque creíamos que era real. Y deseábamos que fuese grave y deseábamos que fuese real. Esto es muy importante de entender porque si yo creo que la idea de separación fue simplemente una idea que apareció sola en mi mente sin mi voluntad, nunca voy a poder experimentar el perdón o el milagro. Cuando reconozca que la idea de separación es mi deseo y que es un deseo que yo sigo sosteniendo ahora en el presente, por eso sigo dormido, esta es la clave para despertar y de esto se trata el milagro. El milagro no deshace el sueño. El milagro me dice que soy yo el que está deseando conservar el sueño. Tal como esta línea que cito mucho del capítulo 28, y que de hecho la tengo en la imagen de perfil de mi grupo de WhatsApp, esta cita que dice, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. En otras palabras, el milagro no te lleva al cielo, el milagro no te lleva al conocimiento, el milagro ni siquiera es estar en el Espíritu Santo. Hay ciertos contextos donde hablamos del milagro como el perdón, que es estar en el Espíritu Santo. Pero en este contexto, el milagro es tomar posición en el tomador de decisiones. Es decir, identificarme con la mente que no solo está soñando el sueño, no solo está experimentando dolor, sino que desea experimentar dolor, desea experimentar separación, la idea de pecado, de culpa y de miedo. Mientras yo no entienda que eso es un deseo y una decisión deliberada en mi mente, así como en la mayoría de todas las mentes de aquellos que están dormidos, que somos la mayoría, mientras yo no entienda que es un deseo y es mi propia, entre comillas, voluntad elegir eso, no voy a poder elegir algo más. Porque si no soy yo el responsable del ego en mi mente, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién podría cambiar la decisión? Si no soy yo el que ha elegido el ego en mi mente, ¿quién va a poder cambiar esa decisión en mi mente? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá hacer un cambio en mi mente excepto yo mismo? Pero ¿cómo podría ser un cambio si yo no lo elegí? Si yo digo, de repente apareció el ego ahí en mi mente, yo no lo quería, yo no quería el sufrimiento, el victimismo, yo no quiero sentirme culpable, yo no quiero sentirme separado de Dios. El trabajo con todo un curso de milagros, y esto es lo que nos viene a decir delicadamente Jesús, es, tú quieres estar separado de Dios, quieres experimentar la sensación de pecaminosidad, de culpa, de miedo, y luego de deseo de ir en busca de ídolos para sustituir el amor de tu Padre. Muchos de nosotros pondríamos la defensa de cómo yo voy a querer eso, y Jesús nos dice, sí, tú quieres eso, y eso es lo que estamos examinando para poder deshacer. Por eso es que Jesús nos dice que Él no puede llegar y sacar todos los pensamientos de resentimiento, odio o de especialismo y culpa de nuestra mente sin nuestro permiso. Por mucho que uno le diga, Jesús, te autorizo para que te lleves todos los pensamientos del ego de mi mente, llévatelos. Jesús no va a hacer nada. De hecho, cada vez que decimos, te entrego mi mente, Jesús, no estamos haciendo nada. Todas esas frases hermosas que salen en un curso de milagros pueden servir y ser muy útiles de recordatorio de lo que realmente queremos, pero si yo no examino que el hecho de que todavía estoy deseando la idea de individualidad y de separación, y con ello la idea de pecado, de culpa y de miedo, no voy a poder hacer un cambio significativo en mi mente. Es decir, hasta que no me haga responsable de todo mi sistema de pensamiento siniestro, maquiavélico, manipulador, macabro, vengativo y asesino, hasta que no me haga cargo de eso, no lo voy a poder soltar, no lo voy a poder deshacer. Porque si yo
soy consciente de mis pensamientos de odio, de mis pensamientos de resentimiento, de mis pensamientos de especialismo, ya sea de odio especial o amor especial. Soy consciente de mis pensamientos del ego. No me sirve de mucho saber que estoy eligiendo al ego si no tomo responsabilidad en mi elección. Si no llego hasta el punto donde me doy cuenta de que quería elegir al ego porque pensé que me convenía. Yo lo estaba eligiendo y a pesar de que le decía a Jesús, rescátame del ego o llévatelo de aquí, era yo el que no lo quería soltar. Era yo el que todavía se estaba aferrando a la idea de ser especial, a la idea de existir como alguien o algo separado de Dios. Y esto es fácil de comprobar. Basta con observar cuánto es que adoramos y apreciamos nuestro cuerpo, el mayor símbolo de nuestra individualidad. Todos los días aseamos al cuerpo, lo alimentamos, lo cuidamos. Todo lo que hacemos es en torno al cuerpo. Y no estamos diciendo que no debamos hacer eso, pero tenemos una secreta inversión en ello. Cada vez que bebo un vaso de agua o que como una fruta o un plato de comida o lavo mi cuerpo, una parte de mí dice, tengo que hacer esto porque esto me va a traer armonía o felicidad. Esto me va a mantener sano o esto me va a mantener vivo. Entonces, secretamente está ahí la creencia de que si hago algo por mi cuerpo, yo voy a ser feliz. Y todos tenemos esta creencia, no hay nadie que no tenga esta creencia, nadie que no experimente el mundo, nadie que se tome real el sueño y no tenga esta creencia de que cuidando al cuerpo va a vivir o va a ser feliz o va a tener paz. Aquí es muy tentador caer en la confusión de niveles y uno fácilmente podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué quieres que deje de beber agua o que deje de comer o que deje de respirar o que deje de lavar mi cuerpo? Jesús no nos dice que debamos dejar de hacer todas esas cosas. Simplemente nos está ayudando a examinar el por qué las hacemos, el con qué maestro lo estamos haciendo, cuál es la inversión secreta en eso, cuál es el gustito, el placer de que cada vez que me baño me siento más limpio, porque antes me sentía más sucio. Y esto viene a ser una metáfora de que me sentía sucio de adentro, me sentía pecaminoso. Todos hemos experimentado esa sensación de que luego de que estaba muy cochino y me doy una ducha y me baño, me siento más limpio y más aliviado. Y ese, entre comillas, alivio no es alivio, es solo el placer de autoengañarme creyendo que ahora estoy haciendo algo significativo. Ahora que tengo el cuerpo más limpio, ahora que me alimenté, ya no tengo hambre, ahora que hice algo por este cuerpo, soy mejor o me siento mejor, o algo mejor, algo bueno está pasando. Y no ha pasado nada si el cuerpo no existe y el mundo no existe. Entonces, ¿de dónde proviene esa sensación de satisfacción? Entre comillas, satisfacción, porque no es una satisfacción real, es placer, y el placer, recordemos, no es la paz. El placer es lo mismo que el dolor. El placer es la ilusión que me dice existe algo aparte de mí que me pueda beneficiar. Existe algo aparte de mi mente que pueda influir en mi paz. Entonces, cuando examinamos el por qué hacemos todas las cosas aquí en el mundo, lo hacíamos porque creíamos que éramos un cuerpo. Y no es que alguien que ya esté iluminado deje de respirar, deje de comer o beber agua, o de caminar o de lavar su cuerpo. Lo va a seguir haciendo probablemente, pero lo importante es examinar honestamente cuál es el propósito de todo aquí, el propósito que yo le he dado a todas mis acciones. El error no está en lavar mi cuerpo, no está en beber agua ni en comer fruta, no está en respirar oxígeno, nada de eso es el cuerpo. Lo importante es examinar el propósito que yo le he dado a todas las cosas que estoy haciendo aquí, porque ese propósito errado, esa creencia de que hay un cuerpo y que hay un mundo y que tengo que hacer algo para ser feliz o sentirme bien o en paz, esa creencia es lo que nos impide llegar a la verdadera satisfacción, a la verdadera paz de Dios. Esa inversión en el mundo es la que nos dice existe el pecado. Si existe el mundo, no solo existe el placer, no solo existe algo que me pueda beneficiar, va a haber algo que me pueda perjudicar. Y no es real eso, por supuesto, pero yo me lo voy a creer. Y si creo que hay algo beneficioso en este mundo, inmediatamente creeré que hay algo perjudicial para mí. Y si creo que hay algo perjudicial, lo tildaré de pecaminoso. Para mí, en mi sistema de pensamiento errado, en el ego,
Para mí, cada vez que hay algo malo, es algo pecador, algo o alguien pecador, alguien que realmente atacó o dañó o tiene la capacidad de perjudicarme a mí o a alguien más. Y si me lo tomo en serio, creeré que eso es un pecado, creeré que eso es culpa y creeré que requiere un castigo, una venganza. A pesar de que yo diga yo no soy vengativo ni rencoroso, si siento dolor o molestia por algo o alguien aquí en el mundo, tendré secretamente el deseo de venganza, y no solo el deseo de venganza, el deseo de asesinato. Recordemos, lo que no es amor es asesinato. Estamos intentando examinar un poco más profundo de qué se trata el sistema de pensamiento del ego, primeramente para reconocer su falsedad y luego para poder reconocer que nunca tuvo efectos reales y que ya está deshecho. En nuestra experiencia aún no está deshecho, pero se nos dice que el error ya se corrigió hace mucho tiempo, solo que nosotros no hemos aceptado ese hecho de que ya se corrigió. Y ciertamente en nuestra mente aún no se ha corregido y es necesario que se corrija. Tampoco es una obligación. Recordemos que Jesús no nos está obligando a elegir el milagro o el perdón o la justicia. Jesús simplemente nos está enseñando, mostrando e indicando. Nos dice, por aquí es el camino y cuando tú quieras puedes venir. Si no quieres venir ahora no pasa nada, porque de todos modos este camino que te estoy señalando es una ilusión porque tú ya estás a salvo. Pero mientras no elijas este camino que te estoy ofreciendo, nos diría Jesús, no vas a recordar que ya estás a salvo y creerás que estás en peligro e irás en busca de salvación en el camino equivocado, en el lugar equivocado. Intentarás buscar una salvación afuera e intentarás buscar justicia afuera. Y toda la justicia que tú te buscas es simplemente una ilusión de justicia. Sabemos que la verdadera justicia es una ilusión, pero es una ilusión correctiva. Pero nuestra idea de justicia es una justicia errada, que no está en armonía con la realidad. Es una justicia errada porque toda nuestra justicia en realidad es venganza. Si somos honestos, cada vez que queremos justicia, lo que queremos es venganza, que alguien pague un costo por lo que hizo, que a alguien se le perjudique porque él ha perjudicado, que a alguien se le dañe, que a alguien se le quite algo, que a alguien se le obligue a perder algo, incluso si eso que está perdiendo es mi afecto, incluso si solo simplemente le quito mi perdón, le estoy quitando todo. En mi mente, en mi ilusión, en algún nivel, esto es lo que está pasando en mi mente. Recordemos, nada de esto es real porque todo es una ilusión y ya estamos a salvo, pero estamos examinando no la realidad, sino la ilusión, precisamente para deshacerla. Estamos examinando la injusticia. Entonces, para mí, lo que es justicia en mi locura, en mi creencia de dualidad y separación, creo que la justicia es atacar. Creo que la justicia es venganza, que alguien pague un costo por su supuesto pecado. Yo creo que alguien ha cometido pecado, que es culpable o que ha dañado a alguien y que ese daño ha tenido efectos reales y por lo tanto a esa persona se le tiene que hacer pasar por lo mismo. Quizás ni siquiera en la misma forma, pero de algún daño tiene que recibir. Y luego espiritualizamos esto y le llamamos karma. Y decimos, no, yo no lo quise atacar, es justicia divina, Dios se lo hizo, es su karma. Pero yo le perdono, yo soy muy bueno y muy caritativo, y yo jamás condenaría a alguien, pero sí le va a pasar algo. Secretamente deseamos que le pase algo a alguien. Todas esas personas que creemos que nos hicieron daño, por ejemplo, si tengo una expareja que me fue infiel y uno muy espiritual dice, yo no le juzgo, nunca le juzgaría por lo que hizo, pero algo le va a pasar. Quizás le van a hacer lo mismo. Incluso si le hacen lo mismo, no le están haciendo nada porque es todo un sueño. Pero como yo creo que es real lo que me hizo, creeré que si le pasa algo similar a esa persona, también va a ser real. Y también creeré que es un pecado y que está sufriendo un daño. Y luego me voy a sentir culpable y luego me voy a disociar de todo esto. De esto se trata el plan del ego. De esto se trata la injusticia. Disfrazarla de justicia, espiritualizarla, pero en algún nivel sé que es injusticia. Por lo tanto, la única respuesta para esto es disociarme del problema. La respuesta es
simplemente decir, no, yo nunca deseé que le pasara nada, pero bueno, le pasó porque se lo merecía. Pero yo no soy rencoroso ni vengativo, no soy injusto, yo soy justo. Entonces, en nuestra locura eso es justicia. Nuestra locura, la justicia es venganza, devolver un daño que creemos que es real. Continúo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Es decir, lo que hace la justicia es reconocer, no hubo injusticia, está corrigiendo nuestra mente. Y recordemos que toda esta práctica del curso va derechamente a mí propiamente, a la mente del lector, a la mente del estudiante. No estamos hablando de que si yo practico la justicia o el perdón o la corrección, voy a estar resolviendo el problema de todas las mentes allá afuera. A pesar de que en muchas partes del curso y en muchas lecciones del libro de ejercicios se nos dice que estamos salvando a todo el mundo y que al corregir nuestra mente no somos el único que se está salvando o no soy el único que se está curando. Jesús nos explica muy detenidamente en muchas partes que al único que estoy salvando es a mí. Yo como una mente aparentemente individual, como un tomador de decisiones, soy yo el que está corrigiendo su propia mente. Y lo máximo que puedo hacer por mis hermanos y por todo el mundo es dar un ejemplo de una mente correcta. Ser simplemente el faro de luz que les indica la luz tal como Jesús me la indica a mí. Al cumplir la misma función para todos mis hermanos, cumplir la misma función que el Espíritu Santo cumple conmigo. Recordemos, el Espíritu Santo no puede corregir mi mente sin mi aprobación. Solo me corrige a instancia mía. Asimismo, yo no puedo corregir la mente de mis hermanos. Hay muchos pasajes donde Jesús nos dice que no confundamos nuestro papel con el del Espíritu Santo. Luego nos dice que tenemos el mismo papel del Espíritu Santo, que es la salvación, y compartimos su función. ¿Cómo conciliar estos dos pensamientos? Donde por un lado Jesús nos dice, tú no eres el Espíritu Santo, y luego nos dice, tú compartes la función del Espíritu Santo. Esto se puede explicar así. El Espíritu Santo es un faro de luz que me muestra y me indica el camino. No me obliga, simplemente me indica el camino. Asimismo, cuando yo me uno al Espíritu Santo, paso a ser la manifestación de este faro de luz. Y el faro de luz es solo una metáfora, no se debe entender como una luz visible. Es simplemente el recuerdo de la verdad. Entonces, cuando yo estoy en la mente correcta, cuando yo he perdonado, he aceptado el milagro para mí mismo y estoy eligiendo al Espíritu Santo en mi mente, lo que hago es cumplir la misma función del Espíritu Santo, ser un faro de luz para mis hermanos. Pero el faro de luz no está apurando a nadie, no obliga ni presiona a nadie. En otras palabras, cuando yo elijo al Espíritu Santo, no tengo la capacidad de controlar las mentes de mis hermanos. No puedo meterme en su tomador de decisiones y obligarle a pasar del ego al Espíritu Santo. Eso cada uno de ellos lo va a elegir. También Jesús nos dice que todos los milagros que hemos ofrecido a nuestros hermanos, el Espíritu Santo los va a salvaguardar hasta que ellos estén listos, preparados para aceptarlo, recibirlo. Esto puede demorarse miles de años. En otras palabras, si yo practico el perdón y yo estoy en paz y perdono una relación, por ejemplo, perdono la relación con mi hermano y yo estoy en paz en ese momento, eso no garantiza de que mi hermano va a estar en paz. A pesar de que Jesús nos dice que la manera de saber si estamos eligiendo al maestro correcto es si todos los que están alrededor nuestro están en paz. Pero eso no se debe entender literal ni lineal. Simplemente es el reconocimiento de que el Cristo, mi hermano, ya está en paz, incluso si su mente está eligiendo al ego. Así que si yo elijo la justicia, si yo elijo la corrección, si yo elijo la mente correcta, el Espíritu Santo, el perdón, eso no garantiza de que todos mis hermanos alrededor mío estén eligiendo inmediatamente al Espíritu Santo. De que lo van a elegir en algún momento. Pero nuevamente, pueden demorarse años o pueden demorarse segundos. Ellos lo van a decidir, yo no puedo decidir por mis hermanos. Este es un tema interesante porque todos los que estudiamos un curso de milagros hemos experimentado esto.
estoy con un familiar o con mi pareja o con un amigo o con alguien que no es estudiante del curso o que también lo es pero no lo practica tanto, o la cosa es que está en el ego. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer por este hermano? Bueno, todo lo que puedo hacer es perdonar. Y entonces nos hacemos la ilusión de cuando yo perdone, mi hermano también me va a perdonar y me va a querer y va a ser bueno conmigo. Y es aquí donde viene muy bien recordar el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, él ciertamente había perdonado a todos perfectamente. Miraba a todos con un infinito aprecio, con bondad, amabilidad, con gratitud. Él solo tenía la justicia en su mente, no había ni una sola gota de injusticia. Solo estaba la verdad, solo estaba la paz en su mente. No había ninguna gota de ego. Pero como sabemos, muy poquitos a su alrededor estaban en paz. La mayoría estaban alterados, enfurecidos, temerosos o ansiosos. Y Jesús no perdía su paz por eso. Nunca les obligó a estar en paz. Él les ofreció una paz que no es de este mundo, con la perfecta certeza de que algún día la iban a entender y a aceptar. Y esto es muy útil para nosotros como maestros de Dios, obradores de milagros, practicantes, estudiantes de este curso. Cuando nosotros practicamos el perdón y lo practicamos honestamente y estamos en un instante santo, eso nos garantiza de que mis hermanos alrededor o los involucrados en la situación que estoy perdonando vayan a estar en paz inmediatamente. Ni siquiera garantiza que lo vayan a estar pronto. Sí garantiza de que van a estar en paz cuando ellos lo elijan. Entonces, uno se podría preguntar muy válidamente en este caso, entonces, ¿qué estoy haciendo por ellos? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo al mundo cuando yo perdono? Bueno, el ejemplo de una paz que no es de este mundo. El ejemplo de una bondad y una ternura que sobrepasan cualquier cosa en este mundo. Eso les estoy ofreciendo. Eso es lo que Jesús nos ofreció hace 2000 años, lo que ahora nos está ofreciendo a través de este curso y lo que nosotros podríamos ofrecerle a nuestros hermanos. No les podemos obligar a estar en paz, pero les podemos mostrar una mente pacífica y eso en algún momento les va a inspirar. Esto es ofrecer un milagro. Ofrecer el milagro no quiere decir que vaya a ser aceptado inmediatamente. Sí va a ser aceptado. Continúo. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo. Esto es lo que había aclarado en un comienzo. Ambas son una ilusión. Error y corrección son una ilusión y no existen en el conocimiento. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. Así que Jesús nos dice que todo ataque es injusto. Recordemos que aquí estamos hablando solo de la mente y nunca estamos hablando del comportamiento. No estamos hablando de que alguien ataque físicamente o verbalmente, ni siquiera imaginando que está atacando a alguien. Estamos hablando de una decisión en favor del ego. Eso es ataque. Y el ataque puede ser tanto si siento tristeza, si siento odio, ira, enfado, ansiedad, o especialismo, el deseo de ser especial, el deseo de ser el héroe, el deseo de ser la víctima, o atracción, deseo. Cuando hablamos de deseo en el estudio de un curso de milagros, no solo estamos hablando de un deseo sexual o un deseo físico, estamos hablando del deseo de cualquier cosa, ya sea un vaso de agua o respirar oxígeno, o caminar por un parque, o simplemente dar una clase de un curso de milagros a través de Zoom, sea lo que sea. Si yo siento deseo por ello, estoy diciendo, existe algo aparte de Dios. Hay algo aparte de su amor que me puede dar paz. Por lo tanto, el amor de Dios no me puede dar paz. Ese es el submensaje del deseo. Y no se nos está impidiendo beber agua, caminar por un parque o dar una clase por Zoom. Simplemente se nos dice, observa el maestro con el que lo has estado haciendo. Observa que secretamente hay un deseo, está la creencia de que eso es algo bueno, o importante, o valioso, o algo real. Si yo creo que esta clase es real, estoy equivocado. Si yo creo que esta clase es buena, estoy equivocado. Aquí podríamos separar los términos de significativo y útil. Dentro del mundo sí hay cosas que son útiles, útiles dentro del sueño, pero no son significativas, ni valiosas, ni importantes.
Esta clase puede ser útil, pero no es ni significativa, ni importante, ni valiosa. Este libro, Un curso de milagros, puede ser útil, pero no es ni significativo, ni valioso, ni importante, porque esos tres atributos solo se le pueden dar al Espíritu Santo por ahora. El Espíritu Santo por ahora para nosotros es significativo, es valioso y es importante. Dentro del sueño y fuera del sueño en el conocimiento, el Espíritu Santo no es ni significativo, ni valioso, ni importante. La justicia dentro del cielo no es significativa, valiosa, ni importante. Sí, la justicia es significativa e importante dentro del sueño. Alex dice, el deseo es como una carencia. Exactamente, el deseo proviene de la sensación de carencia. Si yo no creyese que me separé de Dios y que me falta su amor, no tendría deseo. Y eso no quiere decir que yo me quede sentado sin hacer nada, sin comer un helado, sin beber un vaso de agua, o sin tener relaciones sexuales. Quiere decir que ya no habrá una inversión mental en ello. Seguiré respirando oxígeno, bebiendo agua, o teniendo una relación de pareja, o una relación de familia, o trabajando o estudiando. Probablemente siga haciendo algo en el mundo si yo estoy con una mente perfectamente iluminada, pero ya no va a haber una inversión en ello. Ya no va a estar la creencia de que necesito eso para ser feliz, porque se habrá erradicado la creencia de que me separé de Dios y de que me falta su amor. Entonces, si no me falta su amor, si ya tengo todo su amor, no tengo necesidad de nada aquí para ser feliz. Sin embargo, seguiré actuando con un sentido común, o haciendo cosas u ocupando cosas en el mundo, pero no habrá deseo. Esto me recuerda a un chiste. Se encuentran dos amigos después de mucho tiempo, eran compañeros de colegio, ya eran adultos, y uno le dice al otro, hola, ¿cómo has estado? ¿Qué es de tu vida en todos estos años? Y él le dice, ¿sabes qué? Estuve fumando por mucho tiempo y fui a un centro de rehabilitación donde te quitan las ganas de fumar. Y el amigo le dice, pero yo te veo fumando. Y le dice, sí, pero sin ganas. Bueno, este es un breve chiste, pero va al tema aquí. Seguiremos haciendo cosas, pero sin deseo, sin ganas. Bien, continúo. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. Recordemos que en el cielo el perdón carece de sentido. Aquí cuando hablamos de justicia estamos hablando del perdón. Aquí cuando hablamos de justicia estamos hablando de corrección. Y si en el cielo no existe el ego, no puede haber un Espíritu Santo. A pesar de que en el curso a veces se nos dice que el Espíritu Santo está en el cielo, está en el conocimiento y desde el conocimiento nos ayuda y nos corrige, eso es una metáfora y no se debe entender literal, porque el sistema de pensamiento correctivo es en sí una ilusión. En el cielo no hay sistemas de pensamientos, ni errado ni correctivo. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia del Espíritu Santo es: el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Por lo tanto, el Hijo de Dios está a salvo. Así que esta es la justicia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no has hecho nada. Esto es lo que me dice a mí y le dice a todos mis hermanos. Nadie ha hecho nada. No te separaste de Dios, no te fragmentaste ni te dividiste. Sigues siendo un solo Hijo, un solo Cristo con todos tus hermanos, y ese único Cristo sigue siendo uno con el Padre. Recordemos que cuando hablamos de el Hijo o el Padre no estamos hablando de hombres. Esto es solo una metáfora porque el curso ocupa la terminología cristiana patriarcal, pero son símbolos y metáforas y no se deben entender literales. Eh, a ver, Alex dice, ese es el famoso juicio final, ¿verdad? Podríamos decir que proviene del juicio final. El juicio final es lo que llamamos la salvación o la expiación. El juicio final es cuando alguien se ha iluminado, cuando alguien ha deshecho por completo el error, la culpa inconsciente. El juicio final es cuando despertamos, cuando estamos
listos para despertar en el cielo, cuando Dios da el último paso. Todo esto se podría hablar de una forma secuencial, donde primero practicamos el perdón, vamos en un proceso del deshacimiento del ego, terminamos de deshacer el ego, estamos listos para la expiación, la salvación o el juicio final, y finalmente Dios da el último paso y despertamos en el conocimiento. Pareciera ser lineal, pero Jesús nos dice un solo error, una sola corrección, y todo ya ocurrió de una sola vez. En nuestra experiencia, primero pasamos por los sueños felices, luego por el mundo real, y luego Dios nos despierta en el conocimiento. El hecho de que estemos preparados para que Dios nos despierte al conocimiento, a eso se le llama el juicio final, donde Dios nos despierta y volvemos al estado de ser, de perfecta unicidad. Por ahora, la justicia es el reflejo de ese juicio final. La justicia es el perdón, es simplemente el reconocer que mi hermano no me ha hecho nada. Esto es la justicia. Y el juicio final es reconocer que el hijo único no le hizo nada a su padre. Gracias igualmente. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, en el juicio del Espíritu Santo. Pues nadie en el mundo es capaz de hacer únicamente interpretaciones justas y dejar a un lado toda injusticia. Aquí debemos recordar todas estas líneas donde Jesús nos dice, no confíes en tu propia fortaleza, no confíes en tus buenas intenciones, no confíes en ti mismo. ¿Por qué Jesús nos desmotivaría de esta manera? No es que Jesús nos esté desmotivando. Jesús simplemente se refiere a que no confiemos en nuestro sistema de pensamiento, en el ego, porque sabe que estamos muy, pero muy identificados con el ego, con la individualidad. Entonces, cada vez que queremos tomar una decisión por nuestra cuenta, la estamos haciendo sin el Espíritu Santo, es decir, con el ego. Es por eso que Jesús nos dice, nadie aquí en el mundo puede tomar una decisión justa. Nadie puede tener verdaderamente justicia en su mente excepto cuando elige al Espíritu Santo. Por eso es que Jesús nos dice, solo el Espíritu Santo, el maestro interior, el guía interior, es el que posee la justicia. Porque solo el Espíritu Santo puede juzgar a todos imparcialmente, a todos como uno solo. Nosotros cuando intentamos juzgar al mundo, por muy buenas intenciones que tengamos, siempre vamos a caer en la injusticia, es decir, en los deseos de venganza. Diana dice, buenas tardes, acabo de entrar. ¿Podrían decirme qué parte del libro es? Gracias. Sí, estamos en la pregunta 19 del manual para el maestro, que se titula ¿Qué es la justicia? En mi edición del libro es la página 55 del manual. Y vamos aún en el primer párrafo, en la línea 7. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de hacer únicamente interpretaciones justas y dejar a un lado toda injusticia. Es decir, nadie por su propia cuenta puede juzgar al mundo sin verse asesorado por el ego. ¿Por qué ocurre esto? Si somos libres de elegir, porque precisamente como somos libres de elegir, elegimos al ego, gustosamente. Podríamos elegir al Espíritu Santo, pero puesto que no queremos elegir al Espíritu Santo, elegimos al ego y nuestro juicio va a ser injusto. Cuando hablamos de tener un juicio injusto, no quiere decir que sea algo pecaminoso. No quiere decir que se nos vaya a condenar por haber sido injustos. No estamos hablando de una injusticia real. Estamos hablando de una ilusión de injusticia. Recordemos, el error y la corrección son ilusorios. La injusticia es una ilusión. La justicia es una ilusión. El ego es una ilusión. El Espíritu Santo es una ilusión. El pensamiento de condenación es una ilusión, el pensamiento de perdón es una ilusión. Dejo esto muy claro para no confundir el ámbito de la corrección con la realidad. En la realidad, tal como se nos explicó en las primeras líneas, no existe ni justicia ni injusticia. No hay ni error ni corrección. Solo la infinita paz y el amor de Dios. Solo la realidad. Pero dentro del sueño, en nuestra mente dormida, tenemos un tomador de decisiones que puede elegir entre una ilusión errada y una ilusión correctiva. Toda alternativa de por sí tiene que ser ilusoria, porque en la realidad no hay alternativas.
No hay cosas entre las que elegir, no hay sistemas de pensamiento. Pero a pesar de que el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es una ilusión, es extremadamente necesario para nosotros, muy, muy necesario para nosotros. Sin el Espíritu Santo es imposible despertar. Y esto no quiere decir que un curso de milagros sea el único camino para despertar. Ciertamente es uno de los más rápidos, pero cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando ni de un curso de milagros, ni del catolicismo, ni ninguna religión cristiana. Estamos hablando, y este es el término que se le da en un curso de milagros, a un guía interior, un sistema de pensamiento correctivo. Llamémosle la voz que habla en favor de Dios, el consolador que nos ha dado nuestro Padre para sanar nuestras angustias y nuestra sensación de culpa, el maestro interior, el guía, etc. El nombre que queramos ponerle, y por lo general también en el estudio de un curso de milagros le llamamos Jesús, porque Jesús también representa al Espíritu Santo, representa un sistema de pensamiento correctivo, representa la corrección. Jesús o el Espíritu Santo representan por ahora para nosotros la justicia y el ego la injusticia. Entonces, Jesús o el Espíritu Santo son una ilusión, pero una ilusión correctiva que nos van a despertar hacia el conocimiento, hacia donde lo único que hay es Dios y nada más. Por otro lado, el ego representa la injusticia porque es un pensamiento injusto, es un pensamiento que dice hay pecado y debe ser condenado. Y eso ciertamente es una injusticia. Condenar a alguien es una injusticia. Y cuando hablamos de condenar, una vez más, estamos hablando de pensamientos en nuestra mente. Esto no quiere decir que en un juicio el juez no pueda mandar a la cárcel a un asesino, un violador, un terrorista, o sea, lo que sea. No quiere decir que no podamos juzgar o condenar en el mundo. Ciertamente, siempre ponemos límites o reglas en el mundo. Si mi hijo no hizo la tarea, lo dejaré sin videojuegos o sin televisión o etcétera. La gente por lo general hace eso y no quiere decir que por hacer eso esté en el ego. Muchas veces sí están en el ego, pero puede ser que alguien esté en la mente correcta y aún así le diga a su hijo, si no haces la tarea, no vas a jugar, no vas a ver tele o etcétera. Es probable que alguien que esté en perfecta paz en el Espíritu Santo ponga esas limitaciones, esas restricciones, disciplina y educación. Entonces, cuando hablamos de un pensamiento de injusticia o hablamos de un pensamiento de condenación, estamos hablando solo de la mente y solo de pensamientos, no de nuestras palabras, no de nuestros actos, no de nuestro comportamiento en el mundo, solo de la mente. Alex dice, el Espíritu Santo es un símbolo, no una entidad. Exacto, es solo un símbolo. Por ahora para nosotros puede ser útil verlo como una entidad. Recordemos esta famosa frase creo que es el párrafo 9 o 10 de la lección 70, donde Jesús nos dice que para ir más allá de todas estas nubes de distorsión en nuestra mente, si nos resulta útil, Jesús nos dice, si te resulta útil, imagina que te llevo de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Entonces Jesús nos dice, si te resulta útil, imagina que soy alguien, una entidad que va al lado tuyo, que te toma la mano y que te va guiando. Si te resulta útil. Pero finalmente Jesús nos dice que vamos a trascender todos esos símbolos, que vamos a madurar en la práctica, pero en los primeros escalones, los primeros pasos de la escalera, nos es útil ver a Jesús o al Espíritu Santo como una entidad o como alguien que nos está acompañando. Pronto en el proceso nos vamos a dar cuenta de que no es alguien, ni es una entidad, ni es una persona, es solo un símbolo que representa un sistema de pensamiento que de por sí ese sistema de pensamiento es una ilusión, pero es una ilusión que nos va a preparar para despertar en la realidad. Bien, continúo. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. Es decir, una vez que puedo juzgar al mundo como el Espíritu Santo lo hace, no necesito salvación, ya me he salvado. A esto es a lo que va Jesús. Jesús nos dice, cuando ya te has corregido, no necesitas una corrección. Cuando puedes mirar a todos tus hermanos libres de pecados y a ti mismo, y has deshecho por completo la culpa inconsciente, eso es la salvación. Ya no requieres de una ayuda. Jesús nos dice que la función del maestro ideal es volverse innecesario.
es volverse dispensable. Es decir, la función del Espíritu Santo y de Jesús es que nos volvamos tal como Él. Jesús nos dice en los primeros capítulos que podemos llegar a ser maestros de igual calibre que Él si seguimos su camino, si elegimos al Espíritu Santo. Finalmente todos nos vamos a convertir en maestros como Jesús, y esa maestría de por sí es una ilusión, porque esa maestría no existe en el cielo no hay maestros, no hay personas, no hay alumnos, no hay profesores, no hay mentes separadas, hay una solamente y no necesita aprender nada. Pero por ahora, como estamos dormidos, tenemos la necesidad de ser estudiantes, de aprender, y Jesús representa muy bien al Maestro, que es el Espíritu Santo. El pensamiento de separación hubiera sido eternamente inconcebible. Es decir, una vez que hemos juzgado imparcialmente al Hijo de Dios, una vez que podemos reconocer la inocencia del Hijo de Dios en todos sus aspectos, en toda la filiación, ya no se requiere una corrección. Simplemente estamos despiertos, o al menos estamos preparados para que Dios nos despierte al conocimiento. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. De hecho, cuando hablamos de percepción, cuando hablamos de percibir erradamente o correctamente, estamos hablando de una interpretación. Siempre en el curso, cuando hablamos de percepción, estamos hablando de interpretación. Hay una interpretación errada y una interpretación correcta. Una creencia errada y una creencia correcta. Una percepción errada, una percepción correcta. Una conciencia errada, una conciencia correcta. Un sistema de pensamiento errado, uno correcto. Ambos son ilusorios, pero solo uno nos va a llevar a estar listos para que Dios nos despierte en el conocimiento. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí la verdad, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Así que Jesús nos dice, la corrección no es la verdad, pero está totalmente acorde a la verdad, está en la misma línea, está en armonía con la verdad. En la justicia no hay nada que se oponga al juicio final. En la justicia no hay nada que se oponga a la voluntad de Dios. En la injusticia sí hay una oposición, porque la injusticia dice que el Hijo de Dios ha pecado y que merece castigo. La justicia dice el Hijo de Dios es santo, nunca cometió pecado, nunca se alejó ni se separó de su Padre, no ha pasado nada. No hay un conflicto inherente entre la justicia y la verdad. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. Así que la justicia es el primer paso en dirección hacia la verdad. Aquí cuando hablamos de la verdad, hablamos de una mente corregida. Hablamos de haber deshecho el problema. Recordemos que en muchos pasajes Jesús habla de que existe una verdad y una realidad. El Espíritu Santo es la verdad. La mente correcta es la verdad. Aún así no es la realidad. La realidad es el cielo, el conocimiento, donde no hay ni error ni corrección. Pero por ahora es necesaria la verdad para llegar a la realidad. Y aquí Jesús nos dice, es necesaria la justicia para llegar a la verdad. La verdad es la expiación, la salvación. Es necesario practicar el perdón para llegar al mundo real, que es el mismo sueño pero con una percepción corregida, y finalmente llegar a la realidad, al cielo, al conocimiento. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Esto nos recuerda a estas líneas donde Jesús nos dice, el lugar más santo de toda la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Recordemos, este lugar no es un lugar de la tierra, no es literal, no es en el mundo, no es en el universo de percepción, es en mi mente, es en mi tomador de decisiones. Es ahí donde tiene lugar la corrección, no en el mundo.
Esto no quiere decir que si yo elijo los pensamientos de justicia, de perdón, al Espíritu Santo, a la corrección, vaya a ver unos bellos paisajes y de repente esta casa se transforme en un valle de montañas y ríos y florecitas y pajaritos posados en mi hombro, etc. Eso no ocurre. Independientemente de si uno pueda tener un viaje a un lugar así y ver todo eso, eso no es la paz ni es la justicia. No, no estamos hablando de formas, sino de contenido. Estos bellos versos que Jesús nos relata aquí no se deben tomar literal para nada, son metáforas, metáforas preciosas que hacen referencia a lo que alguien experimenta cuando elige aceptar el milagro, aceptar la corrección, aceptar al Espíritu Santo en la mente, aceptar la justicia. Cuando aceptamos la justicia, tal como se nos dice al final de la pregunta ¿qué es el milagro? En la segunda parte del libro de ejercicio, donde Jesús nos dice que el milagro es como cuando en un árido desierto caen gotas de lluvia y hace florecer al desierto, ¿cierto? Esta metáfora no es literal, es simplemente la manera de explicar que tiene Jesús para decir que va a haber un cambio en nuestro interior. Vamos a pasar de pesadillas a sueños felices. Vamos a pasar de un pensamiento de resentimiento o de culpa a uno de paz y perdón. Ese es todo el cambio significativo y no tiene nada que ver con las formas. No tiene que ver con el lugar o con las plantitas y los árboles y los animalitos. No tiene nada que ver con los cuerpos o con lo que estoy viendo. Una vez más, cuando hablamos de percepción estamos hablando de interpretación. Aquí Jesús nos dijo, tanto la justicia como la injusticia son interpretación. Es decir, cuando estamos hablando de esta interpretación, estamos hablando de mi manera de verlo. Eso es a lo que se refiere Jesús cuando habla de percepción, interpretación, mi manera de percibir, mi manera de interpretar, el maestro que yo estoy eligiendo para observar, los lentes que me he puesto para mirar eso, los lentes del pecado o los lentes de la inocencia, los lentes del el error o los lentes de la corrección, de lo falso o de lo verdadero. Solo dos opciones. Estas son las únicas dos opciones. Entre esas opciones no es que hayan bellos pasajes majestuosos y grandiosos, valles y montañas. Todo eso son metáforas. No se debe tomar como literal. Insisto en esto porque es muy fácil caer en la tentación de decir, wow, ahora que estoy viendo un bello atardecer, esto debe ser una señal de Dios que me dice que voy por el buen camino. Entonces voy muy iluminado y soy un muy buen estudiante. Y Jesús nos dice, es una metáfora, no te lo tomes literal. No tiene que ver con lo que estás viendo con tus ojos físicos, sino con la manera de interpretarlo. Y aquí uno le dice a Jesús, sí, yo sé, estoy interpretando esto con paz, por eso me siento tan bien. Y Jesús nos dice, es muy probable que lo que tú sientas es placer y no paz. Pero eso lo podemos dejar para otra clase, para profundizar en eso. Continúo. Y aún estos, voy a retomar la línea anterior, sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Todo esto hace referencia a una paz mental, no de las formas. Luego dice, y aún estos, todas estas metáforas, y aún estos cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue avanzando, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Es decir, aquí está hablando primero de los sueños felices, los sueños de perdón, que son solo la mente y no tienen nada que ver con los sucesos exteriores. En este sueño feliz y finalmente en el mundo real, que es la consecución del sueño feliz, es el estado de iluminación, o lo que le llamamos la expiación, la salvación. Y nos dice, aún en ese mundo real donde estás iluminado, todavía percibes, pero percibes correctamente, no hay ningún pensamiento de ataque o de autoataque o de deseo en tu mente. En ese mundo real, esto aún así no es la perfecta paz del conocimiento, es la antesala, es el heraldo es el anunciante. Este mundo real o la iluminación no es el total despertar, no es el conocimiento, porque aún hay percepción. Sí es la justicia, es la corrección,
La mente está libre de ego, libre de culpa inconsciente, libre de ilusiones erradas. Solo queda una ilusión, que es la ilusión correctiva, el Espíritu Santo. En el curso se nos dice que Jesús decidió quedarse solo con el Espíritu Santo en su mente y por eso es que se iluminó. Él estuvo en el mundo real primero y luego Dios lo despertó al conocimiento. Él estuvo real cuando estaba crucificado. En toda esa última etapa y de hecho en toda esa última vida como Jesús, Él estaba en el mundo real. Él estaba iluminado. Él había deshecho por completo el ego. Entonces, eso fue para él el mundo real. No fue literalmente valles preciosos, paisajes y flores. Lo estaban crucificando, lo estaban torturando, lo estaban matando, asesinando. Para él ese era su sueño feliz y era su mundo real. No por las formas, sino por el contenido de su mente. En el contenido de su mente había un perfecto perdón, al cual todos vamos a acceder cuando decidamos unirnos a él en el camino. Y finalmente despertó en el conocimiento, al cual también todos vamos a llegar. Y de hecho ya estamos ahí, pero lo olvidamos y con la práctica de la justicia o de la corrección vamos a finalmente ser despertados en ese conocimiento. Voy a repetir la última línea. Y aún estos parajes maravillosos que son el sueño feliz, que una vez más es un estado mental y no tiene nada que ver con los paisajes visibles, y aún estos cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. No se compara el mundo real con el conocimiento. El conocimiento sí es el perfecto gozo infinito. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Así que Jesús nos dice, es necesario practicar el perdón. Es necesario practicar la justicia. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. Aquí debemos recordar, hay un solo error, una sola corrección, un problema, una solución. El problema, elegir al ego. La solución, elegir al Espíritu Santo. Y digo elegir, porque el ego en sí no es el problema. El problema es nosotros como tomadores de decisiones que estamos eligiendo al ego. La solución sería nosotros como tomadores de decisiones elegir al Espíritu Santo. Ahora, hablando en términos de esta sección, el único problema es elegir la injusticia y la única solución, elegir la justicia. En otras palabras, el único problema es un pensamiento de condenación, ya sea si estoy condenando a mi hermano o a mí, y dentro de los pensamientos de deseo y de sustitución del amor de Dios, también hay un juicio de condenación. Ese es el único problema, la falta de perdón. La solución, el perdón, tal como se nos dice en psicoterapia. En psicoterapia al comienzo nos dice, todo problema es una falta de perdón, por lo tanto, toda solución tiene que ser el perdón. Así que Jesús nos dice, todos nuestros problemas, la causa de todos nuestros problemas es un pensamiento de injusticia. La base de todos nuestros problemas es la injusticia, es haber elegido el ego, la creencia en la injusticia. Y cuando habla de todos nuestros problemas, nuevamente está hablando solo de la mente, no está hablando de las formas. No es que si choqué en el auto, eso sea un problema. No es que choqué el auto porque elegí la injusticia, porque elegí al ego, porque elegí un pensamiento de condenación. Puede ser que sea el reflejo, puede ser que sea una proyección, pero cuando hablamos de injusticia o cuando hablamos de problemas, estamos hablando la mente, el contenido de la mente. Nada en el mundo de por sí puede ser un problema, porque todo en el mundo es neutro. Si yo creo que hay una situación que es un problema, creeré que hay otra situación que es la solución. Ahora creo que la solución es mandar a reparar mi auto o el prevenir que me hayan chocado. Creo que eso es la solución. Pero el problema no es que el auto haya chocado, la solución no es arreglar el auto. El problema es solo si tengo una falta de paz. Y si hay una falta de paz es porque hay una falta de perdón. Es porque no he perdonado. Cuando hablamos de una falta de perdón, no estamos hablando de que tenga que yo esperar a que alguien me perdone. Recordemos que estamos estudiando
un libro de espiritualidad no dualista, donde nunca se toma en serio o real al ego y ningún problema es real. Sí se nos dice hay un solo problema y es elegir al ego, y el ego en sí es una ilusión. Por eso es que en el capítulo 4 Jesús nos dice que al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. No se le declara ni bueno ni malo, ni pecador ni divino, simplemente inexistente. Y ese único problema, que es mi falta de paz o mi falta de perdón en la mente, es inexistente. Y eso es lo que es la injusticia. Y es precisamente por eso que se requiere de la justicia, la cual también es una ilusión, pero corrige mi pensamiento de injusticia. En otras palabras, el perdón es la corrección para mi mente que me dice: no hay necesidad de condenar, nadie merece castigo o ataque. Y una vez más, cuando hablamos de castigo o ataque, estamos hablando de pensamientos en mi mente, no de comportamiento. He aquí la lente que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que la inventó y que en tanta estima la tiene. Estamos hablando de la injusticia, estamos hablando del error, hablando de un pensamiento de falta de paz o una falta de perdón. Esta injusticia son los lentes que yo me pongo para mirar al mundo. Es el ego, un sistema de pensamiento errado. Hablar de juicio, de condenación y de ataque, hablar de injusticia o hablar de ego es todo lo mismo. En esta sección Jesús está ocupando estos términos, porque de seguro a alguien se le va a ser útil. Quizás a un abogado o a alguien así en algún momento le pueda ser útil. Para todos nosotros nos va a ser útil. Jesús habla del error y de la corrección con muchos términos diferentes, con muchísimos. Habla de debilidad y fortaleza, injusticia y justicia, el error y la corrección, el miedo y la paz, la falta de perdón y el perdón, eh, etcétera. Hay muchas, y esto lo podemos ver claramente a lo largo de todo el libro de ejercicios. En muchas lecciones habla de lo mismo con distintos conceptos, con distintas palabras, pero siempre haciendo alusión a que hay un solo problema, una sola solución. El único problema en este contexto es la injusticia, es decir, condenar, juzgar, tener un pensamiento de ataque, ya sea si ataco a mi hermano o me ataco a mí. Eso es injusticia porque no está justificado. Y la única solución es un pensamiento de justicia, es decir, perdonar. El perdón sí es justicia y es lo único que está justificado, porque todos son el santo Hijo de Dios y nadie realmente se ha separado de su Padre y nadie ha cometido pecado. Ana dice: Itzaro, me gustaría preguntar unas cosas cuando pueda. Adelante, pues, si quieres prende tu micro nomás. Hola, Isaro. Buenas noches Hola. a todos. A ver, es que me surgen muchas preguntas porque es que me confundo muchísimo con muchos términos. Y, a ver, por ejemplo, cuando tú dices la injusticia es juzgar, por ejemplo, juzgar incluye el creer que este mundo es real. ¿Eso es un juicio? Así es. O sea, un juicio no es solo cuando yo opino o determino que algo está bien o está mal, sino Ah, cuando pienso o creo que el mundo es real. Sí, aunque hay ocasiones donde Jesús hace una distinción entre el juicio y la condenación, porque puede haber un juicio correcto y el Mm. único juicio correcto es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juzga, pero juzga imparcialmente y correctamente, porque tiene justicia. El juicio del Espíritu Santo es: nadie ha sido pecador, y es un juicio, pero no conlleva ni ataque ni condenación. Por otro lado, cuando hablamos de los juicios del ego, siempre hablamos de un juicio de ataque, de condenación, de decir: hay alguien malo. Si creo que hay alguien bueno, creeré que hay alguien malo. Y ocurre lo mismo cuando creo que el mundo es real. Si creo que el mundo es real, creeré que Dios no es real y es secretamente un ataque contra Dios. Asimismo, cuando deseo algo del mundo, también es un juicio de ataque. Ujú. Y el hecho de creer que hay, simplemente el hecho de creer que hay alguien, también es un juicio, ¿no? Exacto. Entonces, porque también cuando decís, por ejemplo, allí fuera no hay nadie, aquí no hay nadie, pero luego decís,
no atajes a tu hermano. Entonces yo digo, vale, si no hay nadie, entonces no hay nadie a quien atacar. Y pienso, supongo que se refiere a que no hay nadie, como que no hay nadie más aparte de yo, o del yo o ser único, pero entonces, claro, eh, ¿por qué habla de hermanos? No sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente. Eso se puede explicar con estos mismos términos. Uno fácilmente podría decir, ¿por qué se requiere una justicia si la injusticia no existe? Precisamente porque creemos que hay una injusticia y se requiere de una justicia. Jesús nos dice, la justicia es una ilusión, pero es una ilusión correctiva. Cuando hablamos de que mi hermano es uno conmigo, eso es una ilusión, porque no tengo hermanos, hay un solo Cristo, pero es una ilusión correctiva. Vale, o sea, es como utilizar el lenguaje eh, ajustado a cómo nos estamos percibiendo, ¿no? A cómo creemos que somos varios, entonces utiliza ese lenguaje, pero en realidad no es eso. Exacto. Estamos Vale. ocupando un sistema de pensamiento correctivo, no estamos ocupando la realidad. Para corregirnos se requiere del conocimiento. Y es esto lo que comenté al comienzo cuando Ken Wapnick nos explica la diferencia entre los dos niveles de enseñanza del curso. En el primer nivel contrasta el conocimiento con la ilusión. En el segundo Ujú. nivel es solo dentro de la ilusión, pero una ilusión errada y una ilusión correctiva. Lo que estamos tratando aquí es la ilusión correctiva. Es falsa, es una ilusión y no existe ni el perdón ni la justicia, pero es necesaria dentro del mundo. Por lo tanto, en la realidad hay una perfecta unicidad, solo un solo ser, solo un amor. Pero dentro del sueño hay una corrección que es el reflejo de esa perfecta unicidad, que es la igualdad, donde ya no percibimos intereses separados, sino un solo interés en común, que es la paz de Dios. Vale. Sería como por pasos, encontrar la unidad por pasos, entre comillas, niveles de primero me creo que hay muchas personas y que encima son diferentes y Ujú, que ujú. unos arriba y otros abajo, y entonces eso lo corrijo como que todos somos lo mismo y después reconozco que no hay un todos, sino que solo hay un yo, para que me entiendas, un yo, un ser que se está proyectando o se está soñando como varias personas o varias cosas, Exacto, ¿no? sí. Y que, o sea, ni está separado en el sueño, ni está separado fuera del sueño con su fuente. Así es. Por ahora para nosotros la corrección y estos bellos pasajes que nos promete en esta sección hace referencia a la igualdad. Entonces, en el sueño es imposible experimentar la unicidad, porque la unicidad solo corresponde al conocimiento. Si hay percepción, no hay conocimiento. Por muy correcta y perfecta que sea la percepción, no es el conocimiento. Por lo tanto, mientras yo perciba correctamente, aún así no es la realidad, es la antesala a la realidad. Dentro de la verdad o la corrección, que no es la realidad, pero es el reflejo de la realidad, está el reconocimiento de que soy igual a mis hermanos, que todos somos iguales, todos somos los santos hijos de Dios. Y está por ahora teóricamente la noción de que somos uno solo. Tengo una sensación de fe en que somos uno solo. En el conocimiento está la certeza de que somos uno solo. Está el conocimiento de que somos uno solo. La experiencia del serse es uno. Entonces, durante la corrección del sueño, vamos reconociendo que todos nuestros hermanos son el Cristo y que nosotros somos el Cristo y tenemos una sensación mental, de un reconocimiento mental, pero no es la experiencia de ser uno, no es la unicidad ni es el conocimiento. Eso solo se va a dar finalmente cuando estemos preparados para que Dios dé el último paso. Entonces lo máximo que vamos a experimentar en el mundo es el mundo real, que es una mente sanada, donde recordamos que todos están libres de pecado, que el pecado no existe. Y finalmente Dios nos despierta el conocimiento donde podemos experimentar la unicidad. Vale, que lo entiendo. Muchas Ujú. gracias. Gracias igualmente. Aquí en el chat, Daniela dice,
En el texto Jesús habla a través de símbolos para la mente dormida. Sí, exactamente. Jesús ocupa símbolos dualistas para apuntar hacia la no dualidad. ¿Por qué si habla en otros términos? Porque si habla en otros términos, tal vez no podría entenderlo. Bueno, todo término de por sí es símbolo y es dualidad. Todo símbolo es dualidad. Un símbolo puede apuntar hacia la no dualidad o apuntar hacia la dualidad, pero el símbolo de por sí es dualista, porque hay distintos símbolos, no existe un solo símbolo. Así que todo lo que sea forma o símbolo, incluso si es la corrección, pertenece al ámbito de la percepción, pertenece al ámbito de la ilusión. En el conocimiento no hay símbolos, no hay ni error ni corrección. Simplemente es el ser, el ser uno, el amor. Dentro del sueño, en el nivel 2 de la enseñanza del curso, está error y corrección, percepción errada, percepción falsa. Ambos son símbolos, por lo tanto ambos son falsos, pero solo uno de esos símbolos, y que puede ser ocupar muchos símbolos como todas las palabras de un curso de milagros, etcétera, todos esos símbolos pueden apuntar hacia la corrección. Entonces, podríamos decir que está la corrección, que es un símbolo. Luego está los símbolos que ocupamos nosotros, que son las palabras que apuntan hacia la corrección. Es por esto que Jesús nos dice también en el manual, las palabras son símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejados de la realidad. Las palabras que estamos leyendo aquí son dualidad, pueden apuntar hacia la no dualidad, y la no dualidad es la corrección. Y luego en el conocimiento está la unicidad. Entonces, esto lo podríamos explicar los dos niveles de enseñanza con estos conceptos. En la realidad hay unicidad. En el sueño tenemos símbolos de dualidad y de no dualidad. La dualidad es una ilusión. La no dualidad también es una ilusión, pero apunta hacia la unicidad. Este curso es un curso de no dualidad, no es un curso de unicidad, porque la unicidad, parafraseando la intro del curso, del texto, está más allá de lo que se puede enseñar. El curso no te va a enseñar la unicidad, porque eso es el amor y es la realidad. El curso no te va a enseñar el conocimiento. Sí te va a enseñar no dualidad, te va a enseñar perdón, te va a enseñar justicia. Todos estos son símbolos y son la corrección. No te va a enseñar el amor, te va a enseñar la corrección para estar listo a que el amor te despierte en sí mismo. Bien, continúo con la lectura. Voy a repetir la última línea. He aquí la lente, estamos hablando de la injusticia o del sistema de pensamiento errado, el ego. He aquí la lente que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que la inventó y que en tanta estima la tiene. Entonces, no es que las formas literalmente se desfiguren ante mi vista, no estamos hablando de formas sino de contenido. Estamos hablando de que yo voy a tener una distorsión del mundo, donde voy a ver pecado, donde me voy a tomar cosas en serio, y voy a creer que hay cosas sagradas y cosas pecaminosas, cosas buenas y cosas malas. Y todo eso es creer que hay algo real en el mundo. Por lo tanto, el lente de la injusticia me dice hay buenos y malos. Por otro lado, el lente de la justicia, el lente de Jesús, me dice no hay ni buenos ni malos. Hay un solo hijo y es santísimo como su padre. Ni siquiera es bueno, es santo. Gracias igualmente, Daniela. He aquí la lente que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que lo inventó y que en tanta estima la tiene. Entonces, cuando elegimos al ego y estamos hablando de la injusticia, una vez más, el error, podemos mirar un mundo distorsionado. No es que las formas cambien, es el mismo mundo, pero yo lo estoy tomando en serio. Y esa es la distorsión a la cual se refiere Jesús aquí. No se refiere a distorsionar las imágenes, no se refiere a que el mundo se comporte distinto. El mundo de por sí es loco y se va a comportar de manera desquiciada.
Pero la distorsión de la que está hablando es la creencia en el pecado, la creencia en el daño. Estoy viendo distorsionadamente cuando creo que hay un daño real, cuando creo que hay algo que me puede perjudicar realmente o me puede beneficiar realmente. No solo cuando creo que hay daño, cuando creo que hay soluciones significativas en este mundo, estoy mirando con la misma lente de la injusticia, porque nuevamente, si creo que hay justicia en el mundo, creeré que hay injusticia. Si creo que en el mundo puede haber santidad, creeré que puede haber pecaminosidad, porque estoy mirando un mundo dual. Y si creo que hay algo bueno, creeré que hay algo malo. Por lo tanto, si recuerdo que no hay mundo, no hay cuerpos, no hay nada aquí, podré mirar el mundo tal como Jesús o el Espíritu Santo lo mira, imparcialmente. Y podré reconocer mi igualdad con todos mis hermanos y la ausencia de pecado en ellos. Reconoceré esto es solo un sueño y no tengo por qué tomármelo en serio. Continúo. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Y aquí retomando la última línea donde Jesús nos dice, el mundo que le tienes tanto estima, es decir, Jesús nos dice que todavía le tenemos mucha estima al mundo, estamos apreciando y adorando el mundo, erradamente, estamos apreciando y adorando las formas, estamos haciendo ídolos del mundo. Entonces, es exactamente igual, una vez más, si yo tengo un pensamiento de dolor o de placer. Es exactamente igual si yo creo que algo me puede dañar y perjudicar o algo me puede salvar en este mundo, me puede dar paso, felicidad o amor. Da igual si yo creo que algo es maléfico o benéfico. Si yo creo que algo es malo o bueno, estoy diciendo hay algo aparte del amor de Dios. Por lo tanto, estaré diciendo el amor de Dios es una ilusión. Cada vez que me tomo una ilusión en serio, estoy negando el amor de Dios. Cuando no me tomo ninguna ilusión en serio, entonces puedo comenzar a ser consciente del reflejo del amor de Dios y finalmente estar preparado para despertar en ese amor. Así, selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto del mundo. Cada concepto del mundo que yo crea que sea bueno o que sea malo, se forjó voluntariamente en mi mente, arbitrariamente. Es decir, yo estoy eligiendo muy selectivamente, muy premeditadamente qué cosas me pueden hacer bien y qué cosas me pueden hacer mal. A pesar de que nada aquí en el mundo me puede hacer ni bien ni mal, soy yo el que decide esas creencias. Soy yo el que decide de qué cosa voy a sentir dolor y de qué cosa voy a sentir placer. Y aquí cualquiera diría que ¿cómo yo voy a decidir eso? No soy consciente de ello, ¿en qué momento? Incluso Jesús nos diría, y eres consciente de ello, sabes que lo estás haciendo. Tal como nos dicen los primeros párrafos de la lección 136, que es la enfermedad es una defensa contra la verdad. Jesús nos dice que nuestros juicios de ataque son una defensa premeditada, voluntariamente elegida, selectivamente. Pero luego nos ponemos un velo de olvido, el cual también lo estamos eligiendo selectivamente, voluntariamente, conscientemente. Así que toda decisión en favor del ego se hace conscientemente. Muchos estudiantes del curso dirían el elegir al ego es una decisión voluntaria, pero inconsciente. Y Jesús nos dice en la lección 136, es una decisión consciente. Sabes lo que estás eligiendo, solo que como aún crees que es un pecado, te disocias de ella. Y crees que es un pecado porque deseas que sea un pecado, porque deseas que exista la separación. Esto es lo que nos está intentando enseñar Jesús, llevarnos hasta el punto de ser el tomador de decisiones. Somos el tomador de decisiones, pero llevar a nuestra mente a identificarse con el tomador de decisiones. E identificarse con el tomador de decisiones quiere decir que me doy cuenta de que soy yo el que está deseando el ego. Ya sea si es dolor o placer o culpa, soy yo el que lo estoy deseando. Soy yo el que lo estoy eligiendo porque eso es lo que quiero. Y lo quiero porque lo quiero simplemente. Nadie me obligó a quererlo. Nadie me forzó. Nadie me extorsionó. Nadie me está forzando a elegir al ego. Nadie, porque el ego está a mi alcance directo en mi mente y el Espíritu Santo también. Entonces, así como
Jesús nos dice también en los primeros capítulos, así como inventaste al ego creyendo en él, y podríamos decir deseándolo, puedes deshacerlo dejando de creer en él y dejando de desearlo. Así que el ego no es solo una creencia, es un deseo, no es solo voluntario, es consciente. Estamos eligiendo al ego sabiendo que lo estamos eligiendo. Todo el estudio del curso es llegar a ser honestos, honestos con nuestra elección y no verla como un pecado, un delito ni nada grave. Simplemente dejar de ocultarla. Sabemos que estamos eligiendo un error, sabemos que estamos siendo injustos con nuestros hermanos, ya sea porque tengo odio o porque tengo miedo, tristeza o dolor. Es un pensamiento de injusticia, ya sea si siento dolor o siento placer. El placer es un pensamiento de injusticia. Y en esto me voy a tomar un poquito de tiempo para explicarlo, porque cualquier estudiante de espiritualidad que escucha esta frase se va a salir inmediatamente de esta clase, o si lo está viendo en diferido, va a apagar inmediatamente el YouTube. El placer es un pensamiento de injusticia. Vamos a entrar en contexto. La injusticia es pensar que existe una separación, pensar que hay alguien culpable o alguien o algo deseable. Es lo mismo. Pensar que existe separación es al mismo tiempo pensar en sustituir el amor de Dios y en atacar. Ídolo de amor especial o de odio especial, placer o dolor son lo mismo, son separación. Y todo pensamiento de dualidad o de separación es una injusticia. No porque literalmente lo sea, no porque la injusticia exista o sea real. Ya nos dijo Jesús en el primer párrafo de esta sección, la injusticia no existe, es una ilusión. El ego no existe, es una ilusión. Entonces, cuando decimos que el placer es injusticia, estamos diciendo que el placer proviene del ego. Estamos diciendo que el placer es la sensación de querer sustituir el amor de Dios con algo. Llamemos placer, atracción o deseo. Ya sea si solo deseo algo que aún no lo tengo o ya lo tengo y siento placer, es lo mismo. Proviene de la creencia de que me falta algo. Y si creo que me falta algo es porque creo que me separé de Dios y que me falta su amor. Y si creo que me separé de Dios es porque deseo estar separado de Dios. Mi deseo no es real porque es acerca de algo imposible. Es imposible separarse de Dios. Así que, rebobinando un poco, el placer es un ataque contra el amor de Dios y es una injusticia contra el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque este placer me dice, hay alguien separado de mí. Y si creo que hay alguien o algo separado de mí, creeré que también es mi enemigo. En cualquier momento me va a arrebatar lo poco que tengo o yo se lo tengo que arrebatar a él. ¿Y por qué pensamos así? Porque todo este sistema de pensamiento de dualidad y de ataque y defensa proviene de la creencia de que me separé de Dios, de que Él está enfadado conmigo, que me viene persiguiendo para castigarme vengativamente y por lo tanto yo para huir de ese supuesto castigo tengo que apuntar, acusar, juzgar o culpar, condenar a alguien. Tengo que decir, Él fue, a Él llévenselo, a Él castíguenlo. ¿Por qué? Porque como yo me siento horriblemente culpable, las defensas de mi sistema de pensamiento son negación y proyección. Inmediatamente al mismo tiempo que intento sustituir el amor de Dios con alguien o algo aquí, y esto llamémosle placer, inmediatamente querré condenar, porque como me voy a sentir culpable por estar sustituyendo el amor de Dios, voy a negar y proyectar esta culpa y voy a sentirme tratado injustamente o ofendido o dolido en algún momento e incluso solapadamente en todo momento. Cada vez que hay placer, hay dolor. Cada vez que hay amor especial, hay odio especial y hay miedo y hay culpa debajo de todo eso. Nada de eso es real y todo esto es la injusticia. Separación, pecado, culpa, miedo, sustitución, placer, deseo. Todo eso es la injusticia, pero no existe. Es injusticia porque dice, me separé de Dios y luego tengo que atacar a alguien para que no se me ataque a mí. Mata o te matarán, nos dice también en el manual para el maestro. Esa es mi creencia. Si creo que estoy separado de Dios, creeré que tengo que matar o si no me van a matar a mí. Esto traducido al cotidiano es, tengo que juzgar a alguien porque creo que me van a juzgar a mí. Tengo que culpar a alguien porque yo creo ser el culpable. Tengo que echarle la culpa a alguien para yo salvarme, para yo liberarme,
para yo despistar a Dios. Porque Jesús también nos dice en algunas secciones anteriores en el manual, no creas que Él se ha olvidado de ti. Por mucho que condenes y juzgues a tus hermanos, por mucho que proyectes culpa en ellos, en algún nivel crees que Dios igual te va a pillar y te va a castigar y te va a matar. Así que este es nuestro sistema de pensamiento, y por eso es que el placer es injusticia, porque el placer me dice, tengo que llenar mi vacío con alguien o con algo, porque creo que hay una carencia en mí. Y si creo que hay una carencia, creo que hay pecado. Si creo que me falta el amor de Dios, creo que existo como alguien separado. Y si creo que existo como alguien separado, tuve que haberlo hecho a costa del pecado. Tuve que haberlo hecho porque pequé contra Dios. Nunca pequé contra Dios, nunca me separé de Dios. Pero estas creencias van estrechamente unidas porque una sustenta a la otra. Separación y pecado. Si creo que me separé, creeré que es un pecado, porque deseo la separación y por lo tanto deseo verlo como un pecado para que no se deshaga. Si supiese que es solo un error, una diminuta alocada idea, quedaría corregido inmediatamente y quedaría deshecha en mi mente. Pero como no quiero que quede deshecha, prefiero verlo como un pecado. Y si creo que es un pecado, me siento culpable, y si me siento culpable, negación y proyección, y luego sigo sustituyendo el amor de Dios. Creo que me falta algo, lo tengo que llenar con algo aquí afuera. Así que por eso es que el placer es injusticia. El placer proviene del ego y no del Espíritu Santo. El placer proviene de la idea de que me separé de Dios y el Espíritu Santo me dice que no me he separado de Dios. Placer, culpa, dolor son todo lo mismo, dualidad, separación, una falsa creencia. Y esto es la injusticia. La injusticia es una falsa creencia. No es un pecado, es la creencia en que hubo pecado, pero nunca hubo pecado. A ver, Ana dice, el agradecimiento a la tierra, a los alimentos, el dinero, etcétera, es un agradecimiento equivocado. El creer y agradecer que mi abundancia depende de si agradezco o acojo la vida tal y como es en su dualidad es un error, o creer que si tomo a los padres sano y es entonces que por eso me llega el éxito, etcétera. Lo correcto sería creer que de mi fuente Dios yo obtengo todo y de ahí que pueda reflejarlo o manifestarlo en el sueño. Gracias y muy buenas preguntas. Eh, bueno, ¿te digo la verdad o conservamos la amistad? Bueno, sí, todo eso es un error. Cada vez que lo he conversado en otras clases anteriores y vamos a dedicar también una clase a la gratitud. Si yo agradezco por cualquier cosa que no sea el conocimiento o el amor de Dios o el cielo o su reflejo que es el Espíritu Santo, estoy eligiendo al ego. Estoy diciendo, hay algo valioso. Hay una forma, existe una forma. Cada vez que siento gratitud por algo, sea lo que sea, que no sea el perfecto amor de Dios o el Espíritu Santo, entonces estoy diciendo, existe algo aparte del amor de Dios. Y si creo que existe algo aparte del amor de Dios, esto es a lo que le llamamos injusticia. Entonces, no hay grados en el ego, no hay un pensamiento que esté entre el ego y en el Espíritu Santo. O es 100% ego o es 100% Espíritu Santo. Y ahora estamos hablando de las creencias. Si yo creo que hay algo aparte del amor de Dios, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que no hay nada aparte del amor de Dios. Así que cada vez que siento gratitud o placer, y la gratitud por algo en el mundo es placer, no es verdadera gratitud. De hecho, es una falsa gratitud. Tal como la empatía, el ser empático con el dolor de mi hermano es la falsa empatía, nos dice Jesús en la primera sección del capítulo 16. Asimismo, cuando hablamos de la gratitud por algo en el mundo, es una falsa gratitud. El perdonar un pecado es un falso perdón, porque creo que hay un pecado. Jesús nos dice al comienzo de la verdadera oración, la sección primera del capítulo 1 de El canto de la oración, entre el párrafo 4 y 5 nos dice que cada vez que pides algo específico es exactamente igual que primero creer que hay un pecado real y luego intentar perdonarlo. Cada vez que ya sea si pido algo en el mundo o agradezco por algo que me llegó o que me va a llegar en el mundo, estoy diciendo existe el pecado.
Estoy diciendo el Hijo de Dios es pecador, porque está sustituyendo el amor de Dios. Creo que es posible sustituir el amor de Dios. Y si creo que es posible, es porque he deseado que sea posible. Y si creo que es posible, inmediatamente lo voy a ver como un pecado. ¿Por qué? Porque quiero que sea real. Y si es un pecado para mí, va a quedar sin deshacerse. Si fuese solo un error, una equivocación, quedaría deshecha. Y como no quiero que quede deshecha, prefiero verlo como un pecado y luego ocultar mi creencia de que es un pecado. Y es por eso que Jesús nos dice que cada vez que deseamos algo en el mundo es inevitable sentir culpa. Quizás no seamos tan conscientes de esa culpa, quede en un nivel más inconsciente. Quizás simplemente siento gratitud porque hay un nuevo día donde sigo vivo. Y Jesús nos dice al final de las leyes del caos, fuera del cielo no hay vida. Entonces, ¿qué es lo que estoy agradeciendo? Estoy agradeciendo la muerte. Si creo que hay un mundo y creo que hay un cuerpo, estoy diciendo que existe la muerte. Estoy deseando la muerte. Estoy sintiendo gratitud por la muerte. La muerte tampoco existe. Ni la vida fuera del cielo existe, ni la muerte fuera del cielo existe. Ni la injusticia ni la justicia existen. Pero hay algo que se va a asemejar mucho a la realidad, que es la justicia, que es un pensamiento correctivo, que es reconocer que no hay ni vida ni muerte en el mundo, que no hay nada en el mundo, pero sí hay santidad en las mentes de nuestros hermanos, a pesar de que ellos no la estén eligiendo ahora conscientemente. Así que cada vez que siento, ya sea si es una sensación agradable o desagradable por algo en el mundo, ya sea si es dolor o placer, y si yo quiero llamarlo gratitud, estaré autoengañándome, pero es placer. Si siento placer por algo en el mundo, estoy diciendo, no quiero el amor de Dios. Vete muy lejos con tu amor porque no lo necesito. Prefiero mi autonomía. Prefiero yo sentir gratitud por los animalitos, las plantitas o cualquier cuerpo o figura que me parezca bonita. O porque me llegó dinero. Y nada de eso es real. Bueno, hemos dicho muchas veces que el dinero no tiene nada de pecaminoso, tampoco nada de sagrado, porque no tiene nada de real, no existe. Entonces, cada vez que yo siento gratitud por algo, tendría entonces que agradecer por todas las cosas por igual, incluso que violen a mi hija o que asesinen a mi madre. Si quiero sentir gratitud por una ilusión, tendré que sentir gratitud por todas las ilusiones. Y todo aquí es una ilusión. En el momento en que reconozco que es una ilusión, la gratitud queda dirigida ahora hacia el lugar correcto, que es por ahora el Espíritu Santo y el amor de Dios. A ver, Ana dice, gracias. Es que a veces me vienen reflejos que me dicen que si no amo la vida o rechazo la tierra, no puedo ser abundante y cosas así. Y yo pienso que ni una ni otra. Lo único real es Dios, no este mundo. Por lo tanto, no puedo depender de nada en relación a esto. Pero me siento mal o culpable cuando me lo dicen, como una desagradecida que no valora la vida. Jaja. Bien, claro, sí, todos nos sentimos culpables porque tenemos una gran devoción y lealtad al ego, al sistema de pensamiento de separación, que es nuestra propia invención y nuestra propia elección. Es decir, tenemos una devoción y lealtad a nuestro deseo de ser especial. Y esto es lo que nos lleva a sentir culpa cuando no sentimos gratitud por tonteras aquí. Hemos dicho muchas veces, todo aquí en el mundo es polvo, agua y aire. ¿Cómo eso podría hacer feliz al Hijo de Dios? Las formas no pueden hacer feliz al Hijo de Dios. No importa si es una montaña de dólares o muchas personas abrazándome. Los dólares y los abrazos son la misma ilusión. No importa si parezca ser muy mundana la ilusión o muy espiritual, toda la ilusión es mundano. No existe ninguna ilusión espiritual, ninguna ilusión sagrada, ninguna ilusión dentro del mundo, ninguna forma. Cuando hablamos de ilusiones en este contexto, estamos hablando de formas, formas en el mundo, formas físicas o formas psicológicas, formas. Porque si hay una ilusión que es benéfica, que es el perdón, la justicia, el Espíritu Santo. Pero ahora estamos hablando de las ilusiones del ego, ilusiones de dolor, ilusiones de placer, ilusiones de cosas. Si creo que hay algo valioso en el mundo, estoy diciendo que Dios no es valioso para mí. Y eso es lo que es la injusticia. Pero es injusticia porque estoy negando la justicia. La justicia dice que todos los hijos de Dios son uno solo y son tan sagrados como el Padre.
y que no hay nada aparte de ese amor. Así que este es un tema muy controversial y lo podemos tocar en una siguiente clase, lo que es la gratitud hacia cosas en el mundo. Ahora bien, cuando hablamos del el tema que tocaste de la abundancia o de la prosperidad, al menos en el estudio de un curso de milagros, la abundancia no tiene nada que ver con la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria o la cantidad de billetes en mi bolsillo o la cantidad de comida que haya en mi mesa. La abundancia no tiene nada que ver con cuerpos o formas, sino simplemente con el Espíritu Santo. En este contexto, la escasez sería la injusticia y la abundancia sería la justicia. La escasez sería la falta de perdón y la abundancia sería el perdón, el instante santo, elegir al Espíritu Santo. En otras palabras, el ego es escasez, el Espíritu Santo es abundancia. Y el ego y el Espíritu Santo están solo en mi mente, no en mis bolsillos, ni en mi cuenta bancaria, ni en mi mesa, en ninguna parte del mundo. No están los cuerpos, no están las figuras, no están los lugares. Está en mi mente. En mi mente se experimenta o escasez o abundancia. Escasez de paz, abundancia de paz, que no tiene nada que ver nuevamente con la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, la cantidad de billetes en mi bolsillo o la cantidad de carne sobre mi mesa. No tiene nada que ver con cantidades visibles. Simplemente es una sensación de tranquilidad. Cuando puedo mirar, tal como Jesús nos dice, creo que es el capítulo 15, donde nos dice, no tienes idea de la paz, el descanso y el alivio que se siente al estar en presencia de tus hermanos o de ti mismo y no tener ningún juicio de ninguna clase. Esa es la justicia. Y ese descanso es la abundancia. Estar en presencia, y no solo presencia física, sino puede ser presencia mental. Pensar en un hermano y pensar acerca de él como la santa creación de Dios, esa es la única abundancia que yo puedo sentir aquí. Es la máxima abundancia que yo pueda sentir. Es contemplar a mi hermano sin ninguna traza de ataque, sin ningún resentimiento, sin ningún placer y sin ninguna culpa. Simplemente recordar, somos iguales y seguimos estando a salvo en el amor de Dios, eternamente. Esa es la única abundancia que se puede experimentar en este mundo. No tiene nada que ver con dinero o con comida o con ropa o con viajes o con la cantidad de amigos o con la cantidad de familiares o con cantidades. Tiene que ver simplemente con el perdón en mi mente. Continúo. Así, selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto en el mundo. Esto lo explicamos recién, de que todas mis creencias están forjadas selectivamente por mi inicial creencia en la injusticia. Creo que hay cosas buenas y malas porque creo en la injusticia del ego, que es la separación o el ataque. Los pecados, entre comillas, se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completitud. Es decir, mientras yo crea que hay separación, creeré que hay pecado y lo voy a percibir en todo el mundo. No importa si alguien se porta bien o se porta mal, voy a ver pecado. No importa si lo estoy reconociendo o lo estoy negando, voy a creer en el pecado. Si creo que hay separación, inmediatamente creeré que hay pecado, ya sea si lo experimento como dolor o como placer, y duelo de odio especial o de amor especial o de culpa, creeré que hay pecado. Porque la creencia inicial a esto, la creencia inicial de la injusticia es que hubo separación. Y si hubo separación, hubo pecado. La corrección o lo que nos trae la creencia en la justicia es que nunca hubo separación y nunca hubo pecado. El perdón no tiene cabida en tal esquema. Es decir, si yo me he tomado en serio la realidad de este mundo y la separación y el pecado, Jesús nos dice, es imposible el perdón. Si tú crees que hay pecado, es imposible perdonar. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado, entre comillas, que no parezca sino ser eternamente verdadero. O sea que si yo me tomo en serio el pecado, creeré que es eterno y que no se puede deshacer. Creeré que no se puede corregir. Esto es lo que expliqué delante. Decidimos ver la separación como un pecado para que no se pudiese deshacer. Es decir, si hay pecado, no se puede deshacer. La justicia me dice que no existe el pecado, por lo tanto es solo un error y sí se puede deshacer. Y de hecho ya está deshecho, solo que yo no quería aceptarlo.
tal como se nos dice en las lecciones 79 y 80, que dice que reconozca que reconozca el problema para que pueda ser resuelto y que reconozca que el problema ya se ha resuelto. Entonces, una vez que reconozco el problema, que era solo un error y no un pecado, queda inmediatamente resuelto porque de hecho ya se había resuelto. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la completitud de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. La salvación o la justicia o la expiación, la corrección, me ayuda a reconocer que todos los fragmentos de la filiación siguen siendo el mismo Hijo de Dios y están unidos a mí. Una vez más, esto todavía no es la experiencia de la perfecta unicidad en el conocimiento, sino que es un reconocimiento mental de que sé que todos somos uno. Todavía no es en el conocimiento, no es la unicidad, pero es la no dualidad de la que estaba hablando. Es el reconocimiento de que todos mis hermanos son santos. Y si son santos, no pueden estar separados, siguen siendo uno. Y es esto lo que te permite separar, lo que te permite superar el miedo a la muerte. ¿Por qué la justicia me permite superar el miedo a la muerte? Porque la justicia me dice, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay separación, ni hay cuerpos, ni vivos, ni muertos. Por otro lado, si no hay separación, quiere decir que no hay pecado, por lo tanto no hay culpa, ni va a haber un castigo. La creencia en la muerte es mi creencia en el castigo. Y no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la creencia en la muerte, de tomarme en serio esa muerte. Si yo creo que me separé de Dios, creeré que soy un cuerpo. Y si creo que soy un cuerpo, voy a morir. Voy a morir en mi experiencia. No es que literalmente vaya a morir. Mi verdadero ser o mi mente no muere. Mi espíritu no muere. Lo que muere es aquello con lo que me estoy identificando. Pero creo que existe una muerte y le tengo miedo. Porque creo que existe un cuerpo. Si creo que existe un cuerpo, tendré miedo a la muerte. Creo que hay una separación. Y la idea que sustenta y le da base a mi creencia en los cuerpos separados es la idea de pecado. Por lo tanto, la salvación, la corrección, la justicia me dice, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay cuerpos. Si no hay cuerpos, no hay muerte. Por otro lado, nuevamente, si no hay pecado, no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay castigo. Y yo creo que la muerte es un castigo. Y creo que es un castigo justo y merecido por mi grave pecado. Pero de eso es de lo que pretendo salir huyendo. Porque creo que es real, pero no ha pasado nada. Una vez más, cuando hablamos de muerte, no hablamos de un acto en el cuerpo físico de que deja de moverse o de respirar. Hablamos de mi creencia en el castigo, mi creencia en el pecado, en la culpa, en el miedo y en el castigo. Todo esto desemboca en la creencia en la muerte, de que soy algo que va a perecer. Y no solo va a perecer, va a ser castigado con la muerte. Y una vez más, es una creencia errada. Esto no quiere decir que los cuerpos sean inmortales. No es que si yo me ilumino voy a estar en un cuerpo eternamente y el cuerpo no va a morir. El cuerpo sí o sí, esté en la mente errada o en la mente correcta, sí o sí va a parecer que muere. Porque estoy experimentando una ilusión de separación y de cuerpo y el cuerpo no va a vivir para siempre, no va a vivir más de 100, 120 años como mucho. Pero ese sería un tema para otra clase. Continúo. Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir. Si yo me identifico con un fragmento separado que es el cuerpo, inevitablemente va a envejecer y va a morir. Pero la compleción es inmortal. Y aquí dice compleción con C mayúscula, haciendo referencia a la filiación, a todos los fragmentos aparentemente separados que conforman un solo Cristo. Pero la compleción es inmortal y por siempre semejante a su creador, al ser una con él. Es decir, el Hijo de Dios, que parece estar fragmentado pero sigue siendo uno, es inmortal y es eterno porque sigue estando en Dios, no se ha separado de su Creador. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación al ser una evaluación eternamente basada en el amor, has proyectado tu injusticia,
atribuyéndole a Dios la lente de percepción deformada a través de la que miras tú. En otras palabras, en un comienzo, cuando nos tomamos en serio la diminuta alocada idea, pensé que hubo separación, pensé que hubo pecado, deseaba que hubiese separación y que fuese un pecado. Lo que hicimos inmediatamente al tomarnos en serio este supuesto pecado fue invertir los papeles. Esta fue la primera proyección. Negamos y proyectamos nuestra culpa o nuestra responsabilidad por la separación y dijimos, es Dios el que se desprendió de mí. Él me exilió porque está enfadado y me quiere castigar, pero a la vez me quiere encontrar para concretar su ataque. Entonces, como yo en un comienzo me puse la lente distorsionada de la injusticia, de la falta de perdón, del error, de la creencia en la separación y en la dualidad, y la creencia en el pecado, inmediatamente me puse también los lentes de la creencia en la culpa. Y si creo que soy culpable, voy a, como son la dinámica del ego, negar y proyectar. Y en el primero en que proyecté la culpa fue en Dios, convirtiéndolo así en un Dios eh, manipulador y maquiavélico, demente, desenfrenado, iracundo. Creo que ese es mi padre. Creo que ese es Dios, alguien que está enfadado conmigo que me viene a castigar por mi grave pecado. Pero Dios es solo amor y Dios no castiga. Dios no juzga a nadie. Aquí se nos dice que hay un juicio que es de Dios, que es el juicio de que el Hijo no ha hecho nada. Pero fuera de eso no hay otro juicio, no hay una condenación ni un castigo, no hay un martirio ni un sacrificio, no hay una pérdida, no hay una sanción ni un coste, no hay nada. Hay una bondadosa corrección que nos lo da todo a cambio de nada. Y esto es el Espíritu Santo, esto es la justicia o esto es el juicio de Dios. Ahora la lente es suya y no tuya. Ahora que he proyectado la culpa en Dios y me he forjado la imagen de un Dios castigador, creo que ahora Él tiene la lente de la injusticia. Ahora tienes miedo de Él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Entonces ahora creo que es Dios, que es mi propio ser, es decir, yo soy parte de Dios. Creo que es Él mi enemigo, que me viene persiguiendo para matarme o al menos castigarme severamente. Y todo esto es mi distorsión porque yo pensé que era culpable y ahora quiero ver a Dios como el culpable. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. Es decir, Dios no está enfadado, implora su justicia y su justicia no es castigo, ni condenación, ni sacrificio. Es total paz y liberación. Recordemos la lección 101 del libro de ejercicios. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y al comienzo de esta sección nos empieza a explicar todo esto de que creo que he pecado, creo que merezco castigo, que merezco una sanción o que merezco ser asesinado por Dios. Entonces examinamos toda esta creencia para llegar a darnos cuenta de que no cometimos pecado y que Dios no está enfadado. Que el Espíritu Santo, que es su emisor, que es su representante, viene a decirnos que nunca nos fuimos de nuestro Padre, que nunca pecamos, que nunca hicimos nada, que Dios nos sigue amando y que nosotros realmente como el Cristo seguimos amándolo a Él. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. Su misericordia es paz, no castigo. Mi demencia es castigo. Yo creo en la injusticia y creo en el pecado y en el castigo. Dios no lo cree. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Esto se debe entender en dos niveles. Primero, toda la proyección del universo físico es nuestro deseo de ver un universo físico. Pero ahora está hablando de interpretación. Está hablando de yo puedo elegir o ver inocencia o ver pecado. O más útilmente la práctica del curso, o escuchar las peticiones de amor de mis hermanos o ver pecado. Eso es lo que puedo elegir. O ver los errores de mis hermanos como una petición de ayuda o verlos como ataques y pecados. Eso es lo que yo puedo elegir ver. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto, pues en esto estriba el que veas el cielo o el infierno según elijas.
Aquí no está hablando de ver literalmente el cielo o el infierno, está hablando de ver o el mundo distorsionado, mis pesadillas o mis sueños felices, el mundo real, mente errada o mente correcta. Ver el mundo real es el reflejo del cielo, no el cielo literalmente. La justicia de Dios apunta hacia el cielo, precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado o ajeno de todo lo demás. Es decir, la justicia de Dios, el Espíritu Santo, juzga a todos como un solo hijo de Dios, el cual nunca se separó del Padre y nunca hizo nada. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde Él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. Es decir, una vez que yo me he unido a la justicia de Dios o a la justicia del Espíritu Santo, una vez que yo puedo ver a través de la visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo, a través de la mente correcta, una vez que yo he corregido mi mente, no tiene sentido el ataque o la condenación. En estas líneas que cité delante del capítulo 15, donde Jesús nos dice, no tienes idea de la paz y el alivio que se siente de estar en presencia de tus hermanos o de ti y no tener juicios de ninguna clase, y luego nos dice, de hecho, una vez que perdonas y estás en ese instante, dejas de juzgar, te das cuenta de que nunca estuvo justificado tu juicio y que nunca tuvo sentido. No tiene sentido juzgar. De hecho, pierdes de vista a tus hermanos cuando los juzgas. Entonces pierdes de vista al Cristo, a la inocencia de tu hermano, por el hecho de juzgarlo. Esa es la injusticia. La injusticia es condenarlo. Y en presencia de la justicia, el condenar no tiene sentido porque todos mis hermanos son el Santo Hijo de Dios por siempre y para siempre. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Cuando hablamos de la luz, hablamos del Espíritu Santo, de la verdad, la corrección. Ahora se restaura la visión. Esto es lo mismo. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Jesús repite esa última línea en exclamación. Así que ese es el instante santo, el momento de la paz, finalmente la expiación, la salvación. Cuando puedo deshacer todos mis pensamientos de juicios, de condenación, de ataque, cuando puedo aceptar la justicia de Dios, aceptar la interpretación que el Espíritu Santo tiene de todos mis hermanos, que es, todos son el Santo Hijo de Dios, nadie ha cometido pecado, no ha pasado nada. Esto es solo un sueño y todos siguen estando a salvo eternamente en el amor de Dios. Y esto es lo que vamos a practicar en cada instante en que se nos presente cualquier situación que parezca estar quitándonos la paz o parezca estar dándonos placer. Nada aquí me puede ni quitar la paz de Dios ni provocar placer, ni mucho menos dar la paz de Dios. Es mi interpretación basada en la injusticia, en la separación, lo que da lugar a el dolor o el placer, a sustituir el amor de Dios o a proyectar culpa en mis hermanos. Entonces, cada vez que desee algo o juzgue y condene algo, es una oportunidad para recordar la justicia de Dios, que nadie está separado de mí, que todos somos iguales y somos un solo Hijo, santo y perfecto como nuestro Creador. Entonces, en esa justicia no hay necesidad de ataque, no hay necesidad de proyectar culpa, ni de sentirme culpable, y tampoco va a haber una necesidad de sentir deseo o placer, porque ya no va a haber nada que quiera sustituir y solo desearé el amor de Dios. Y nuevamente, esto no quiere decir que no pueda ocupar las cosas en el mundo o hacer cosas con mi cuerpo. Quiere decir simplemente que mentalmente no habrá una inversión en el mundo. No querré ya buscar el amor, la felicidad o la paz de Dios en cuerpos o lugares, objetos o situaciones. Ya no buscaré la verdad en la ilusión, sino que en mi mente, en la corrección, en la mente correcta, en el Espíritu Santo. Entonces ya no buscaré atacar a alguien para yo salvarme, ni buscaré aprovecharme de alguien o de algo para sustituir el amor de Dios. Simplemente estaré en paz y seguiré una, entre comillas, vida normal con sentido común, pero con una mente llena de paz y de bondad. Y bien, aquí terminamos con esta sección
Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Y si no, podemos ir terminando con unos minutos de meditación. Bien, quien desee puede cerrar los ojos, aquietar un poco el cuerpo, respirar profundo. Recordemos que todo esto de cerrar los ojos, aquietar el cuerpo y respirar profundo no es nada. Puede ser útil por ahora para aquietar nuestra mente, pero no es de por sí la salvación. Teniendo esto en cuenta, podemos cerrar los ojos, respirar profundo y simplemente, de la mejor manera que podamos, aceptar de todo corazón la justicia de Dios, la justicia del Espíritu Santo, la visión de Cristo, la visión que no ve pecado sino inocencia, que puede ver en todos ya sea una expresión de amor o una petición de amor, y vamos a intentar responderla. No ver ninguno de los intereses de nuestros hermanos como separado de los de nosotros. Y el único interés real en nuestros hermanos es la paz de Dios. Por lo tanto, no vamos a ver ahora el objetivo de paz de mis hermanos como separado de los nuestros. Resumiendo todo esto, vamos a intentar perdonar de la mejor manera posible a todo el mundo, a cada aspecto de la filiación. Simplemente mirarles con un pensamiento libre de ataque y de condenación. Y asimismo mirarnos a nosotros sin culpa, sin condenación. Si podemos hacer esto correctamente o al menos de la mejor manera que podamos, con esto va a bastar y esto es lo único que tenemos que hacer. Y en ese instante santo y en esa paz no hay ni resentimiento, ni culpa, ni deseo, ni placer. Solo está la paz de Dios y solo deseamos su amor. Amén. Gracias. Bien, hasta aquí esta clase. Muchas gracias. Gracias, Ita. Gracias igualmente.